estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver muestreo probabilístico, primera parte. Bueno, pues el muestreo probabilístico tiene varios métodos. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, o sea, de que tienen la misma probabilidad, quiere decir. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. O sea que si de un conjunto de datos, un universo de datos, por ejemplo 50 datos, necesitamos sacar una muestra de 10 individuos. Podemos sacar una primera muestra n, una segunda muestra n, una tercera muestra n, de tal manera que, devolviendo la probabilidad general, cada vez que se saca una muestra, todos los individuos que conforman el universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Solo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad, que es lo que en última instancia es lo que se espera, que todos los individuos estén representados en la muestra. De la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Los tipos de muestreo que tenemos: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? El procedimiento empleado es el siguiente: se asigna un número a cada individuo de la población y dos, a través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa o papeles dentro de una bolsa que deben estar numerados, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora o un ordenador, a través de Excel, por ejemplo, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento es atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población es demasiado grande. Otra definición es aquel en el que, a priori, o sea de antemano, todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de aparición. Ejemplo, supongamos que tenemos una población de 5.000 individuos y que tenemos un listado con sus nombres, o sea, en el listado aparecen los 5.000 individuos. Si queremos elegir 100 personas, lo que necesitamos es que el computador, o sea, utilizando Excel, elija al azar a 100 individuos de esos 5.000. En ello podemos encontrar dos asuntos importantes. Lo que es el factor de muestreo, que es igual al tamaño de la muestra, n, dividido el tamaño de la población, n, por 100. En el caso anterior eran 100 dividido 5.000 por 100. Esto nos da 2%. O sea que n dividido n población por 100 nos da el 2%. Este 2% será el factor de muestreo bajo esas condiciones. También tenemos el factor de elevación, que es el tamaño de la población, n, dividido el tamaño de la muestra, n. O sea, n población dividido n muestra, o sea, 5.000 dividido 100 es igual a 50. Este 50 es el factor de elevación, que podría ser utilizado en su momento para los cálculos que siguen a continuación. Se pueden usar tablas de números aleatorios, que son tablas que vienen en los libros de texto y que también nos sirven para seleccionar los individuos para conformar la muestra. Por ejemplo, si tuviéramos el mapa de una colonia y nos han contratado para realizar una encuesta, una entrevista, en fin, hacer un estudio. Entonces, y sabemos que la colonia o el barrio tiene 5.000 o 3.000 casas. Tendríamos que numerar en el mapa las 3.000 casas, luego aplicarle, de acuerdo al porcentaje que querramos como muestra, que puede ser el 20%, el 30%, en fin, o calculamos el tamaño de muestra, vamos a extraer o vamos a extraer una muestra de 200 o 300 individuos o más de esa población, de las casas que existen en la colonia. Para esto tenemos que numerar cada casa, de tal manera que cuando hagamos el sorteo o hagamos la aleatorización para conformar la muestra,
sean elegidas la cantidad de casas que necesitamos que conformen la muestra en forma aleatoria o probabilística. Ejercicio. Método del sorteo. Se tiene una población de 100 casas para entrevistar y se necesita una muestra del 30%, o sea, 30 casas. ¿Qué hacemos? Extraemos una primera muestra de 30 casas por el método de sorteo. ¿Esto qué significa? Que metemos en una bolsa 100 papelitos enumerados del 1 al 100. Extraemos una segunda muestra por el mismo método, regresando los números de la primera muestra. O sea, sacamos los 30 papelitos, anotamos el listado del número que le tocó, o el número de casa que fue seleccionado en la muestra, y volvemos a sacar una segunda muestra. Las comparamos y analizamos cuáles se repitieron para asuntos de comprensión del método. Pero en última instancia lo que se trata es de obtener 30 individuos completamente al azar, ¿verdad? O sea, por un método aleatorio. El que salga, el papelito que salga, el número que tenga, esa es la casa que vamos a entrevistar. El método de la tabla de números aleatorios. Se tiene una población de 100 casas para entrevistar y se necesita una muestra del 30%, o sea, 30 casas. Extraer una primera muestra de 30 casas por el método de números aleatorios. Extraer una segunda muestra por el mismo método, continuando en las siguientes columnas. Comparar las muestras. Analizar cuáles se repitieron. Y esta tabla de números aleatorios es la que tenemos aquí presente. Vemos que tenemos 1, 2, 3, si lo logran ver, aquí tenemos las filas, ¿verdad? Aquí tenemos, ahí tenemos las columnas, aquí tenemos las filas que están numeradas del 1 al 50, igual que lo teníamos en el caso de las columnas que estaban del 1 al 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar, bueno, yo necesito 30 casas, pero mi población es 100, quiere decir que la número 100 puede salir seleccionada. Entonces ese 100 tiene 3 dígitos, por lo tanto tomamos 3 dígitos. O sea, estamos hablando de estas de tres números que conforman mi primera casa. Entonces, si nos vamos a las primeras 3 columnas, nos vamos a dar cuenta que tenemos 890. El 890 no nos sirve. Así continuamos hacia abajo buscando, de tal manera que cuando vemos aparece el 055. Quiere decir que ese sí me sirve porque es la casa número 55 y el máximo que yo puedo tener es 100, la 55. Ese sería mi casa número 1, digamos en el orden. Pues tenemos que hacer una lista del 1 al 30 y el número que salga, esa será la casa que va a ser entrevistada. En este caso, la primera casa que vamos a tener en la lista es la casa número 55 de las que habíamos numerado en el mapa, ¿verdad? Luego seguimos recorriendo y tenemos de las 0.55, tenemos la 0.71, esa también me sirve. Sigo, no me sirven. Aquí tengo la 0.98, esa sí me sirve. 0.98, esa sí me sirve, es la casa número 98. Y así continúo, y aquí tengo la 0.87, 0.87, quiere decir que la casa 87 también me sirve. Como me termino las columnas, entonces ahora me corro una, ya no, esta ya no es la 1, ya no entra en cuenta, sino que tomo de la 2, la 3 y la 4, y tengo la primera sería 901, no me sirve. La 049 sí me sirve, 0, 4 y 9, es la casa 49, esa es la que sigue en la lista. Sigo bajando, aquí tengo la 019, 019, esa es la casa que sigue en la lista, y así continúo. Para la siguiente me corro, cuando termino las columnas, me corro una columna más, entonces ahora sería la 3, la 4 y la 5, es la 019, me sirve pero ya la tengo, entonces me la salto. La 374, la 400, y así vamos, la 079, esa sí me sirve.
Y así continúo hasta que me termino todas las columnas, ¿verdad? Y eso me permite a mí seleccionar mis 30 casas. Luego, ¿cómo se hace esto en Excel? Para hacerlo en Excel, siempre seguimos con el mismo caso o vamos a cambiar de caso. Tenemos una población de 300 individuos, casas, tiendas, objetos, lo que sea, y necesitamos una muestra de 20. Una muestra de 20 es lo que vamos a necesitar. Entonces, de 300 que teníamos, 300 de población, necesito una muestra de 20. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es, en Excel, en función, tengo que escribir igual, el signo igual, aleatorio, punto, entre 1, punto y coma, 300. Y este 1, punto, coma, 300 tiene que estar entre paréntesis. Y como yo estoy ubicado en la primera celda, o sea, en esta celda, cuando yo le doy clic, me va a aparecer el 282 como primer dato. ¿Qué significa eso? Que es la primera casa, tienda o objeto de las 300 que yo voy a desarrollar o voy a entrevistar. A partir de ahí, como yo sé que tengo que sacar 20, me coloco en la esquina inferior derecha y le doy copiar hacia abajo hasta que llego a la 20, que como vemos es esta de aquí. Desde la 1 que me había salido, que fue 200 o 282 según sea el caso, o 265, cuando le doy yo en la esquina y le doy copiar hacia abajo hasta las 20, me da los 20 números, o sea, las 20 casas que yo tengo que seleccionar, ¿verdad? O sea, que selecciona el programa Excel. Si en algún momento se les repitieran, ustedes ven qué casas se les repiten, pónganle que hubiera salido 50, 50 y 50. Entonces, y 30 hubiera salido dos veces. Entonces tengo tres casas que ya están seleccionadas. Entonces le doy siempre igual, así como aparece aquí, igual aleatorio, punto entre 1 y 300, me aparece un dato y solo escojo 3, ¿verdad? O 4 o 5 las que se me han repetido y esos nuevos números los incorporo al listado de tal manera que no se repitan. Ese sería utilizando Excel. Entonces la tarea que ustedes tienen que hacer, la tarea que les queda para desarrollar, dice, se tiene una población de 100. 1. Mediante el método de sorteo, o sea, con la bolsa y los numeritos, los papelitos enumerados, obtenga dos muestras de tamaño n igual a 20 y compare. 2. Mediante la tabla de números aleatorios, obtenga dos muestras de tamaño n20 y compare. Y 3. Mediante Excel, obtenga dos muestras de tamaño n igual a 20 y compare. O sea que aquí la tarea consiste en aplicar los tres métodos, ¿verdad? O sea, los tres métodos, el 1, el 2 y el 3. Entonces, esa es la tarea que les queda asignada. De momento la clase solo consiste en eso. Yo espero que sea de su comprensión, que sea de su agrado y que les sirva para repasar. Así que muchas gracias por su atención y en la próxima será la segunda parte de o la, sí, la clase 2, parte 2. Esta fue la clase 2, parte 1.